¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint. Para el video de hoy tenemos este precioso parachoque que pertenece a este hermoso auto Toyota Supra 2021. Y la razón por la que vamos a pintar este parachoque es porque al cliente no le gustan todos estos golpecitos de piedra de la carretera, y obviamente el cliente está enamorado de su auto y no es para menos, porque en realidad este auto es precioso. Las líneas del auto, el motor, el desempeño del auto, en realidad el auto es increíble. Antes de empezar con la pintura de este parachoque, déjenme enseñarles qué fue lo que arreglamos y cómo fue que llegamos hasta este punto. Bueno, en primer lugar lijamos todo el parachoque con lija 800. Luego lo terminamos de lijar con esta esponjita súper fina de la 3M. Luego rellenamos todos estos golpecitos de piedra de la carretera con este combi de la Sikkens. Luego lo lijamos con lija 600 y agua. Y lo dejamos listo para comenzar a aplicar la base y luego la perla. Y bueno, para este trabajo vamos a usar la pistola Iwata. No es una pistola cara, la vamos a usar para la base y el clear o transparente. Vamos a ver qué viene dentro de la caja. Bueno, viene con su vaso, que no lo vamos a usar porque usamos aquí en el taller los PPS. Y aquí tenemos la pistola, pesa bastante. El gatillo es bien suave. La punta que viene, vamos a ver qué punta es la que trae adentro. Por aquí tenemos 1.3, una punta bastante universal que sirve prácticamente para todo. No viene con su regulador. Yo voy a usar el regulador de la 3M, regulador que trabaja perfectamente bien. Me gusta usarlo cuando tengo una pistola que no viene con reguladores, porque da una presión bastante exacta. Y obviamente vamos a tener que usar el adaptador para el sistema PPS. El adaptador, que aquí lo tengo, es el S43. Vamos a ponérselo. Y mi gente, ya estamos listos entonces para empezar a pintar el auto.
Bueno, mi gente, y espero que el video les haya gustado. El parachoque quedó fabuloso, quedó súper bonito. La pistola específicamente tiene un diseño muy bonito, muy buena terminación. El gatillo es bien suave y la atomización, para mi gusto, es un poco ajustada. ¿Por qué les digo esto? Porque el abanico de la pistola no abre mucho. A mí me gusta pintar, me gusta usar las pistolas que yo pueda regular el abanico desde muy ancho hasta muy fino, pero en este caso, esta pistola específica, el abanico tiene un cierto rango y no abre más de eso. Pero por otro lado, la pistola en realidad, ustedes la vieron, trabajó fenomenal. Si me preguntan si usaría esta pistola para pintar cualquier tipo de color, yo les diría que para mi gusto no la usaría, por ejemplo, para pintar colores metálicos. Colores sólidos, sí, porque el abanico, como le comenté, no abre suficiente y los colores metálicos necesitan un abanico un poco más ancho para lograr que la pintura se pueda difuminar y que los metálicos se puedan asentar correctamente en la superficie que estemos pintando. Pero por lo general la pistola es muy buena, yo sí la recomendaría, pero como les digo, para pintar colores sólidos o piezas que sean de este tipo de trabajo, que tenga uno que estar entrando en lugares muy incómodos para poder pintar y para poder llegar con el color en algunos ángulos o algunas esquinas de los parachoques, por ejemplo en este caso, que son de difícil acceso. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte. Si te gustó el video, déjame tus comentarios, qué crees de la pistola, si has usado alguna vez este tipo de pistola, cómo te ha trabajado. Y mi gente, vamos a esperar que se seque el parachoque, vamos a ponerlo en el auto y vamos a ver cómo se ve el color, ¿ok? Así que, check it out.